buenos días. Feliz año del Señor 2023. Es una linda coincidencia que el primer día del nuevo año sea un domingo. Y es una feliz y necesaria coincidencia que este primer día y primer domingo del año 2023 esté dedicado a Santa María, Madre de Dios, y la Iglesia recuerda cada 1 de enero la Jornada Mundial de la Paz. Y hoy queremos hablar de qué es la paz para la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia sobre la paz? Las condiciones para la paz. ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia sobre eso? Hay una larga tradición, hay los documentos pontificios que se refieren a eso y obviamente seguramente el mensaje del Papa también, ¿verdad? Para reflexionar y dialogar sobre este tema, hemos invitado al profesor Gerardo Gómez Morales. Él es doctor en teología moral. Gerardo, buenos días, gracias por estar en el programa. Muy buenos días y también para vos y tu audiencia, muy feliz año nuevo. Hoy es el primer día de la semana, primer mes del año. Estamos inaugurando este nuevo año que ojalá siempre y todos deseamos que sea hermoso, lindo, bueno, fructífero para todos. Así que feliz también para todos. Gracias. Gracias, Gerardo. Cuando le invité a Gerardo, estábamos hablando de este tema, le envié un video del Papa que me conmovió y supongo que conmovió a todo el mundo. El 8 de diciembre pasado, el Papa retomó la costumbre que se inició en 1953 con Pío XII, creo que era, ante la imagen de la Inmaculada Concepción que está en la Plaza España de Roma. Era muy cara a los sentimientos, o muy caro a los sentimientos de los romanos, esa liturgia o paraliturgia que se hace ante la imagen de la Inmaculada Concepción. Y el Papa Francisco, cuando mencionó sobre la necesidad de la paz en Ucrania y mencionó a las víctimas de la guerra y por qué la necesidad de la paz, cuando mencionó a los niños y ancianos, el Papa se quebró, es decir, lloró, sollozó en silencio el Papa, no pudo hablar más por un buen rato. Los segundos parecían una eternidad, pero el Papa no podía retomar la palabra hasta que, continuó después con su mensaje. Pero duele la guerra y necesitamos la paz. Gerardo, dejo a tu cancha un poco qué nos dice la Iglesia sobre el tema de la paz. Para mí fue realmente muy emocionante eso, y ciertamente el Papa es el Papa, pero es también un ser humano, así como nosotros nos duele la violencia, nos duele el quebrantamiento de la paz, y por supuesto también a través de la historia de la Iglesia, ya incluso en el Antiguo Testamento encontramos estos testimonios de búsqueda de la paz y de quebrantamiento de la paz. Y yo diría que fundamentalmente, si uno busca en la Biblia, la paz se quebranta, viene la guerra, viene el exilio, viene los saqueos, etcétera, porque el hombre rompe esa armonía con su Creador. O sea, ese es básicamente el punto de partida. ¿Por qué hay quebrantamiento de la paz? Porque el ser humano rompe esa armonía que tenía que tener con su Creador, es decir, seguir el plan de salvación del Señor. Ahí es cuando se rompe la paz, es decir, entra entonces mediante ese quebrantamiento de esa armonía entre el hombre y Dios, entra el pecado, y el pecado es justamente el atentar
no solamente contra el Creador, que es Dios, sino atentar contra el ser humano y consigo mismo, porque como el pecado desfigura, ¿verdad? Desfigura la relación con Dios, desfigura también la relación con el ser humano, con el otro, con el que está frente a mí, y me desfigura también a mí, ¿verdad? Es revertir, digamos, llevar a lo más profundo, digamos, esa situación de descomposición, de corrupción que se produce en el ser humano cuando entra en la situación de pecado. Uh-huh. Y es interesante esa referencia que haces, Gerardo, en el sentido que mencionaste en el origen mismo prácticamente esa ruptura que hay entre el hombre y Dios a través del pecado, que justamente en el Día de la Inmaculada Concepción se leyó el libro del Génesis, donde se origina todo, y que después tiene su consecuencia, su primera consecuencia en el derramamiento de sangre de Abel por parte de Caín. Sí. Y que es consecuencia ya de eso que está mencionando del pecado, ¿verdad? Sí, es así. Justamente la pregunta que se suscitó después, cuando Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano? Ahí hay una referencia justamente a esa situación en que el pecado no es algo que uno lo dice, bueno, yo no más. El pecado siempre tiene relación con los demás. El pecado siempre tiene una relación social, ¿verdad? Hay consecuencias cuando uno realiza algo que es incorrecto, algo, vamos a llamar en términos cristianos, algo pecaminoso, ¿verdad? Ponerle la corrupción, ¿verdad? No digamos los pecados personales, nomás también ellos, pero por ejemplo el pecar por corrupción, eso trae consecuencias y trae muchos conflictos. De hecho, el Papa Pablo VI, cuando inauguró las Jornadas Mundiales de la Paz en 1968, en el contexto de la guerra de Vietnam en ese momento, que era lo más evidente, digamos, en el cual Estados Unidos y varios países estaban envueltos, y el que sufría es un pobre pueblo ahí, el pueblo vietnamita. Él decía que la paz no es solamente una cuestión, digamos, de enojo, digamos, de odio contra el otro, que nace así nomás, sino que es un problema de desarrollo, es un problema de hambruna, es un problema, decía él acá, de las condiciones en las que viven millones de seres humanos y que son insoportables e intolerables, ¿verdad? Por eso la gente se rebela y eso crea mucha inestabilidad social, obviamente, pero también, y este es el mayor peligro para la paz, hace que algunos falsos líderes se aprovechen de esa situación y hagan promesas que no pueden cumplirlas, pero no es solamente eso, buscan enemigos a quien culparle de esa situación, enemigos imaginarios, pero que hace que la gente, digamos, puede ser enemigo imaginario, pero también puede ser algún grupo social que fue señalado o que el líder falso le señaló como culpable, así como los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial fueron señalados por Hitler como los culpables de la situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y obviamente todo el mundo a matar judíos, ¿verdad? Ese es el mayor problema y ese es en realidad el origen de muchos conflictos internacionales y también de contiendas civiles en una misma nación entre hermanos. Uh-huh. Se menciona también la espiral de violencia. ¿Qué es eso, Gerardo? Sí, eso ya habló en los años 60 el obispo Dom Helder Câmara, el obispo de Olinda y Recife en el Brasil, que es un planteamiento muy interesante porque lo que él plantea es que
una situación determinada como la que acabo de señalar, el hambre, la miseria, el marginamiento de un gran sector de la población, eso genera una reacción que puede ser de protesta, de manifestación al principio, luego eso genera otra reacción que puede ser de represión, ¿verdad? Represión por parte de organismos del Estado o de otros grupos, y esto a su vez vuelve a generar más manifestaciones todavía, exactamente como hoy está ocurriendo, por ejemplo, en Irán, ¿verdad? En Irán, una situación, una persona, una mujer fue arrestada por no tener el velo correctamente puesto, le mataron, la policía le golpeó hasta matarla. Eso generó una reacción en mucha gente, manifestaciones, sobre todo mujeres y mujeres muy jóvenes también, y eso generó otra vez una represión por parte del Estado, y ahora esas represiones están siendo objeto también de protestas de nuevo. Esa es la espiral. Tú sabes, ojo, tú sabes, a medida que ojo, tú sabes, ojo. Esa es la espiral de la violencia, y entonces hay que, digamos, atajar eso, y para empezar hay que eliminar las causas que generan ese descontento de la gente, ¿verdad? Ese descontento de la gente que muchas veces puede basarse en las situaciones que esa misma gente vive, situaciones de miseria, de falta de oportunidades, etcétera, pero también puede basarse en mentiras. Y este es un problema en nuestro tiempo que tenemos que atender muy bien, porque las mentiras tienen mucho que ver con lo que circulan en las redes sociales. En las redes sociales se generan muchas mentiras, medias verdades, manipulaciones, acusaciones sin ninguna responsabilidad, y eso genera odio. Ahí se da discurso de odio, se le dice discurso de odio, que se llama, la gente dice cualquier cosa por el otro. Mi vecino no me gusta y digo, qué sé yo, digo cualquier cosa por él, ¿verdad? O explícitamente en las redes sociales. Y eso genera odio y genera un ambiente de crispación. Entonces estamos como para pegarle a cualquiera, y sin importar si es culpable o no. Así se genera el quebrantamiento de la paz. Es interesante todo. Tendríamos que desarrollar después todo un programa, Gerardo, sobre el tema de la posverdad, Sí. que está tan vigente y que nos está haciendo mucho daño. Y en la iglesia hay sectores que hacen de la posverdad su bandera, su estandarte, y el cristiano no puede trabajar. Recordemos que el Señor es el camino, verdad y vida, y la mentira no entra ahí, y la manipulación no entra allí, porque la posverdad no es solamente o la mentira, se reviste toma determinados aspectos de la realidad, y de eso construye un relato que sustituye a la verdad y a los hechos, y se instala como si fuera el hecho. Es una verdad alternativa, también le llaman a eso, pero que no es verdad, es mentira. Vamos a una breve pausa y enseguida seguimos viendo qué dice la Iglesia sobre la paz, cuál es el fundamento de la paz. Ya volvemos. Para los que están sintonizando en este momento recién el canal, y es lógico, es el 1 de enero. Es muy probable que algunos todavía no se hayan acostado, ¿verdad? Espero que nos estén viendo después de los festejos de medianoche, de Nochevieja, recibiendo el año. Hoy la Iglesia propone que este 1 de enero, y todos los años esto es así, el tema de la Jornada Mundial de la Paz, nos recordaba el doctor Gerardo Gómez Morales, nuestro invitado, que esto se inició con San Pablo VI. Yo le diría San Pablo VI. Para mí el papa más grande que tuvo el siglo XX. Le tengo una enorme admiración a Pablo VI. En 1968 comenzó la primera Jornada Mundial de la Paz. Y a partir de ahí, cada 1 de enero del nuevo año,
es una jornada mundial de la paz. Y también se recuerda a Santa María, Madre de Dios en la iglesia. No quiero meterle a Gerardo en camisas de 11 varas, pero como él es teólogo, es cierto, es teólogo moral, pero es sobre todo un laico, un cristiano, sencillo de a pie, María. Podemos pero meterle en boda María en Santa María, Madre de Dios. Recordamos también hoy. Y se le dice también Madre de la Paz. Podemos hacer una pequeña reflexión sobre María y después seguimos sobre los fundamentos de paz o mezclar ya, como quieras. Pero quisiera no dejar pasar que hoy es el día de Santa María, Madre de Dios también, ¿verdad? Sí. Yo creo que la mayor contribución de la Virgen María por la paz es su servicio, su espíritu servicio. Digamos, dos cosas, vamos a poner ya dos cosas. Una es profundamente teológica, y la otra, digamos, de índole más moral, digamos, ¿verdad? La primera es su sí, es asociarse al plan de Dios, dando su sí, porque era importante ese sí. Dios jamás la hubiera violentado, digamos, para que sea la madre del Señor, sea la madre de Jesucristo. Ella, aún sin entender mucho, pero entendiendo, llegó a entender sí la gravedad, digamos, de eso que le proponían, en ese contexto además, ser la madre de Jesús, dio su sí. Y dar luz al príncipe de la paz, imagínate, o sea, ella dio luz al príncipe de la paz, a Jesús, quien nos enseñó cómo vivir como seres humanos. Sencillamente es como decir, vivir como seres humanos tal como Dios nos lo dice, es sencillamente eso. Y lo segundo que yo rescato, digamos, como contribución a la paz, es su servicio. Un servicio que se ve que en los evangelios, y uno puede suponer que hubo mucho más incluso, ¿verdad? Pero esa era la tendencia de ella, ¿verdad? Cuando fue a visitar a su prima Isabel. Y atento con esto, que ella, siendo la madre de Salvador, y esto le dice su prima Isabel, y categoría bénigo, ¿verdad? Y catuñen boshuka, ¿verdad? Es la madre de Salvador. Y de eso se da cuenta su prima Isabel, le dice, pero ¿quién soy yo para que la madre del Salvador venga a visitarme? Dice. Su prima Isabel estaba embarazada, estaba encargando, como se suele decir, ¿verdad? Y va a María con toda su humildad, le visita, le sirve, le ayuda, porque antes, digamos, la actividad, digamos, las parturientas, etcétera, eran asistidas por familiares. Lo máximo que había a lo mejor era una persona que solía ayudar, pero normalmente es la familia. Y María estuvo acompañándole en ese trance, digamos, muy importante. Y ahí rescato yo, entonces, el espíritu de servicio y, por otro lado, anexo a esto, la humildad. Una humildad justamente que es lo contrario al orgullo, ¿verdad? O es lo contrario a la soberbia, diría yo, que puede romper el círculo de la violencia. La soberbia nos hace violentos. La soberbia nos hace mirar a un ser humano como un no ser humano. Nos hace ver al ser humano, nos ciega la dignidad del ser humano, ciega a las personas, no nos hace ver esa dignidad. Esa es la soberbia. Y la humildad lo que hace es considerar al otro como persona con dignidad, escuchar, ayudarle, etc. Vimos en la boda de Caná, que era un ámbito, digamos, de celebración. Llegó a página, falta la vino. Hasta llave, ¿verdad? Y ella se da cuenta, y aquí quiero nombrar otra atribución, Roque, si me permitís. Sí.
que es esa capacidad de echar de ver. Ojechacuá. Que es lo que nos falta muchas veces. Ya es chacuaña de prójimo. La gente allá. Hay ponau vea. Y ponai tres hijos pesau ñendeña y mesnabe tu pasé era pere entonces, ¿verdad? Ese echar de ver, ese techacuá que tenemos, eso ayuda sin duda, ayuda muchísimo a la paz. Eso hoy día, para hablar en un idioma, en un lenguaje ya más moderno, podría llamarse empatía, ¿verdad? Se dice empatía, o sea que ponerse en el lugar del otro, es chacuá chupé, va a poder contener, hay que tuñar ponando ahí, va a ir para ir poshi. Oí posua el yargel de contra de cuempa ewipa. Bueno, es esa cuanamba eipa, porque da hay que a veces hay que evitar el conflicto directamente, ¿verdad? Pero en otras ocasiones uno tiene que averiguar por qué esa persona o ese grupo o ese pariente, porque a veces las peleas, los conflictos también se dan entre parientes, ¿verdad? ¿Por qué está teniendo una animadversión contra mí, ¿verdad? O sea, un enojo, ¿verdad? O me está odiando, digamos. ¿Por qué lo está haciendo? Entonces, uno tiene que no simplemente victimizarse, o sea, que pensar que de balde nomás el otro está haciendo algo por mí, sino también buscar activamente superar esa situación de conflicto. Y yo creo que se da en todos los niveles, se da entre las personas, entre las familias, entre comunidades, entre partidos, ¿verdad? Entre países, también se da esta situación y que uno tiene que saber manejarse, ¿verdad? ¿Cuál sería la soberbia, por ejemplo, entre los países, Roque? La soberbia entre los países en este mundo globalizado es cuando uno quiere hacerse de imperio. Oñemo imperio, es patrón de todo el mundo. Y otro esa es la mentalidad imperialista, digamos, ¿verdad? Y hay muchos países, lastimosamente, en nuestro planeta que tienen todavía esa mentalidad, ¿verdad? Que no considera a otro país más pequeño, con menos recursos quizás, como un país hermano, y digamos ser solidario incluso con ese país, sino ve como oportunidad para acrecentar su poder y su economía, lo cual generan las guerras, obviamente. Sí, como ocurre en Ucrania en este momento, ante un país más poderoso y un país más pequeño, ¿verdad? Sí. El Papa Francisco daba unos caminos que podrían conducir hacia la paz, Gerardo. Hoy que estamos hablando de la Jornada Mundial de la Paz, ¿cuáles son esos caminos? Sí, él hablaba de 3 caminos concretos, podrían ser más, pero digamos que para no hacer una lista larga, pues quedémonos con 3 caminos. Además nos quedan 3 minutos, ¿verdad? El primero, el diálogo. El primero, el diálogo. Dice, el diálogo intergeneracional es importante porque somos una comunidad. Y intergeneracional es importante porque una generación creció dentro de una cultura y de una mentalidad determinada y las siguientes generaciones, aunque sean herederas de esa cultura anterior, digamos, de los más viejos, nosotros por ejemplo, ¿verdad? Ya viven en otra mentalidad y a veces ese diálogo se hace difícil. En la casa uno puede ver eso, ¿verdad? En la misma casa, con los hijos, etc. El otro camino es la educación, ¿verdad? La educación es la que tiene que comunicar valores. No hay que tener miedo a comunicar valores en la educación. ¿Cuáles son esos valores relacionados con la paz? Son la tolerancia, la misericordia, el amor, ¿verdad? Esos son los caminos, la apertura, ¿verdad? Ser abierto. La empatía. La empatía, ser abierto con los demás, entender que las personas pensamos diferentes, tenemos convicciones diferentes, estilos de vida diferentes. No podemos alentar en nuestros escolares, en nuestros estudiantes,
de que aquel que se viste de tal manera o que piensa diferente, ya hay que tirarle una piedra. O sea, no se puede. Tenemos que ser tolerantes, así como muchas personas son tolerantes con mi forma de ser. Con mi forma de ser, tengo que ser tolerante también con los otros, es decir, mediante y el conocimiento, ¿verdad? Valores y conocimiento, porque mediante el conocimiento uno entiende las cosas por qué son, ¿no? No es porque mi vecino se portó mal, llueve, no, porque hay un proceso cíclico, ¿verdad? ¿Y el tercer elemento? El tercer elemento sería, curiosamente lo dice el Papa Francisco, el trabajo. Porque dice algo muy bello, el trabajo es lo que expresa nuestro modo de ser y nuestro modo de hacer las cosas y crea bienestar, y no solamente bienestar, sino que crea belleza en nuestro entorno. Y ciertamente el bienestar, la creación del bienestar y la belleza, lo bello en la vida hace que la gente se sienta en paz y aguapí la gente. Si vivimos en medio de basura, en medio de cosas, en incomodidades, nadie puede estar feliz, digamos, en una relación con los demás, ¿verdad? Pongamos el trabajo que se hace en este canal mismo, ¿verdad? Estamos tratando, qué sé yo, de comunicar el canal, los que estamos, los que están detrás de cámara, están creando algo bello, algo que valga la pena y creando una sensación también de bienestar en las casas, ¿verdad? Y eso me parece importante. Entonces, el diálogo intergeneracional abierto, con la verdad, no con la manipulación, no con la mentira, la educación que comunica valores y hace que accedan al conocimiento los estudiantes. Y tercero, el trabajo que permite expresarnos en este mundo y hacer que el mundo también se transforme para algo mejor y más bello todavía. Muchas gracias, Gerardo, por esta reflexión. El tiempo es así delimitado, sí, pero yo creo que dejamos elementos para la reflexión y sobre todo te agradezco también ese paréntesis vinculado al tema que es a Santa María, Madre de Dios, en este día 1 de enero, que recordamos Santa María, Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz. Feliz año para vos y tu familia, querido Gerardo, a la teleaudiencia también, a todos los compañeros del canal, que tengan un feliz año del Señor 2023, que reciban muchas bendiciones y que el Señor les acompañe y nos acompañe. Que tengan ustedes un feliz domingo.